El occipital, hueso impar situado posterior al esfenoides entre los dos huesos temporales. Este hueso está atravesado por un orificio llamado orificio magno. Por este orificio pasa la médula oblongada acompañada de dos arterias vertebrales y los nervios espinales. El hueso occipital, gracias al agujero magno, está dividido en 4 porciones. Una porción posterior llamada porción escamosa, una porción anterior cuadrilateral llamada porción basilar y 2 porciones laterales. La porción escamosa. Esta porción escamosa tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara endocraneal. La cara endocraneal presenta superiormente el surco del seno sagital superior, para el seno sagital superior. Este surco termina en una eminencia llamada protuberancia occipital interna. Esta protuberancia inferiormente se continúa con la cresta occipital interna. La cresta occipital interna, al llegar al foramen magno o al agujero magno, se bifurca delimitando una fosita llamada fosita vermiana para el vérmix del cerebelo. Lateralmente a la protuberancia occipital interna encontramos este surco de dirección transversa, llamada surco del seno transverso para el seno transverso. Ambos surcos, el surco del seno sagital superior y el surco del seno transverso y la cresta occipital interna, dividen a la cara endocraneal en 4 fosas. 2 fosas superiores llamadas cerebrales para el lóbulo occipital del cerebro y 2 fosas inferiores llamadas cerebelosas para los lóbulos cerebelosos. Esa era la cara endocraneal. La cara exocraneal. La cara exocraneal presenta esta eminencia llamada protuberancia occipital externa. A partir de esta protuberancia nace una línea cóncava llamada línea nucal superior. En esta línea nucal superior se insertan 4 músculos. El músculo trapecio, esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza y el vientre occipital del músculo occipito frontal. A partir de la protuberancia occipital externa nace la cresta occipital externa. Esta cresta que se dirige hasta el agujero magno. A partir de la cresta de la parte media nace otra línea curva llamada línea nucal inferior. En esta línea nucal inferior se insertan 2 músculos, superiormente el músculo recto posterior menor de la cabeza, inferiormente el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Entre ambas líneas nucales, entre la línea nucal superior y la inferior, encontramos una superficie rugosa, también punto de inserción de 2 músculos, superiormente el músculo semiespinoso, inferiormente el músculo oblicuo superior de la cabeza. Esas eran las 2 caras del hueso occipital. Bordes, encontramos 2 bordes superiores llamados bordes parietales y 2 bordes inferiores llamados bordes temporales. Los 2 bordes superiores se articulan con el parietal formando la sutura lamboidea. Los 2 bordes inferiores se articulan con el hueso temporal. Ángulos, tiene 4 ángulos. Ángulo superior, ángulo inferior y 2 ángulos laterales. El ángulo superior divide a los 2 bordes superiores o parietales. Los ángulos laterales dividen al borde superior del borde inferior. El ángulo inferior forma parte del agujero magno. Esa era la porción escamosa. La porción basilar o porción anterior, cara endocraneal. En esta cara endocraneal encontramos este surco
longitudinal llamado clivus del occipital. En este canal llamado clivus descansa el puente o protuberancia y la médula oblongada o bulbo. Esa era la cara endocraneal. La cara exocraneal. En la cara exocraneal de la porción basilar encontramos en la parte media una eminencia llamado tubérculo faríngeo para el rafe faríngeo. A partir de este tubérculo nace una cresta llamada cresta posterior o muscular, donde se inserta el músculo recto anterior de la cabeza. Anterior al tubérculo faríngeo encontramos una depresión llamada fosita navicular. En esta fosita navicular, la fosita faríngea. A partir de la fosita navicular y la faríngea, a veces nace otra cresta llamada cresta sinostósica, que normalmente es inconstante. Anterior a la fosita navicular y la faríngea, una superficie rugosa. En esta superficie rugosa se inserta el músculo largo de la cabeza. Esa era la cara exocraneal. Bordes. Tiene un borde anterior, tiene un borde posterior y tiene dos bordes laterales. El borde anterior se articula con el esfenoides. El borde posterior forma parte del agujero magno y los dos bordes laterales se articulan con los huesos temporales. Esa era la porción basilar. Las porciones laterales, cara exocraneal. Encontramos los cóndilos del occipital, dos eminencias convexas que se articulan con el atlas para formar la articulación atlanto-occipital. Detrás de los cóndilos del occipital encontramos la fosita condilia posterior. A veces el agujero condilio posterior, pero es inconstante. Delante de los cóndilos encontramos la fosita condilia anterior. Esa fosita presenta un orificio llamado agujero condilio anterior. Este agujero adentro se continúa en conducto llamado conducto del hipogloso. Conducto del hipogloso. Entonces, repetimos la cara exocraneal de las porciones laterales. Tenemos a los cóndilos del occipital que se articulan con el atlas. Detrás del cóndilo, la fosita condilia posterior. Anterior al cóndilo, la fosita condilia anterior. En ella, el agujero condilio anterior. En el fondo, el conducto del hipogloso para el nervio hipogloso. Lateral a los cóndilos, superficie rugosa para la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. Cara endocraneal. En la cara endocraneal, a la altura de los cóndilos, encontramos dos eminencias convexas llamados tubérculo yugular. A partir de este tubérculo, en la porción anterior de este tubérculo encontramos un surco nervioso por donde salen los pares craneales, glosofaringio, vago y accesorio. Posterior al tubérculo yugular, un surco llamado surco del seno sigmoideo. Medial a los cóndilos encontramos el conducto del hipogloso. Esa era la cara endocraneal de las porciones laterales. Bordes. Borde medial, borde lateral. El borde medial está formando parte del agujero magno y en él encontramos también al conducto del hipogloso. En el borde lateral de las porciones laterales encontramos la apófisis yugular del occipital, que se articula con la carilla yugular del temporal. Encontramos a la escotadura yugular del occipital y a la apófisis intrayugular del occipital. ¿Con quién se articula este borde? Este borde se articula con el temporal. Al articularse con el temporal, la apófisis yugular
La escotadura yugular y la apófisis intrayugular forman este orificio llamado agujero yugular. Este agujero yugular está dividido por las apófisis intrayugulares del temporal y del occipital en dos porciones. Una porción anterior, por donde salen los pares craneales, glosofaringio, vago y accesorio, y una porción posterior para la vena yugular interna.